Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Hoy nos corresponde, a través de la actuación legislativa, enviar un mensaje muy claro al país. El primer mensaje es el de la libertad. Hoy Venezuela está urgida de libertad, de una libertad que nos permita saber que podemos ser dueños de nuestro camino, de nuestro destino, que podemos nosotros ejercer todos nuestros derechos sin ningún temor a ser perseguidos por ello. Y aquí hay familiares de presos políticos, está mi padre Juan Requesens, está Lilian Tintori pidiendo libertad, porque Venezuela hoy grita libertad. Una libertad que, por cierto, se está gritando en todas partes del mundo y quiero... ¡Libertad! ¡Libertad! Hoy quiero destacar la actuación de un asesor que hemos designado en la Comisión de Política Interior en el periodo pasado, después de un largo debate en el seno de la misma, y me refiero al doctor François Simeré, que hoy está en nombre nuestro en la Corte Penal Internacional y ya ha consignado el caso de Juan Requesens y el caso de Fernando Albán, porque el mundo está atento a lo que aquí ocurre. Y es el trabajo que hace esta Asamblea Nacional. Hoy yo quiero iniciar, señor presidente, colegas parlamentarios, por hacer un reconocimiento a la voluntad unitaria de esta Asamblea Nacional. Desde ayer, durante todos estos días, ayer y hoy por la mañana, hemos estado trabajando juntos. Una comisión integrada por el diputado Henry Ramos Ayub, el diputado Juan Miguel Mateus, la diputada Adriana Pichardo, la diputada Nora Bracho y yo, junto, por supuesto, a toda la Junta Directiva, para elaborar no solamente este acuerdo que con la venia de la presidencia y de la directiva yo quiero consignar el día de hoy, sino para elaborar también un proyecto de ley de amnistía para los presos políticos y de garantías para aquellos funcionarios militares y civiles que contribuyan a la restitución del orden constitucional en Venezuela. Es muy importante que se sepa, y que sepa la Fuerza Armada Nacional, y esto lo digo con toda claridad, que la Constitución habla de que deben ser subordinados. ¿Pero a qué deben estar subordinados? A un usurpador, a alguien que claramente es un asaltante del poder, como lo es el señor Nicolás Maduro. Pues no, deben estar subordinados a la Constitución. Y con su venia, señor presidente, yo quisiera pedirle a la Secretaría que dé lectura al artículo 328 del texto constitucional. De lectura, ciudadano secretario. 328. Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de la persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica. Es todo, ciudadana diputada. Muchas gracias, señor presidente, miembro de la directiva. Disciplina, obediencia y subordinación. Subordinación a la Constitución, subordinación a la ley, subordinación al 328, no subordinación a un usurpador, a un claro usurpador que pretende perpetuarse en el poder y que, reitero, no les garantiza nada. Y si no,
Veamos como ejemplo lo que ocurrió en días pasados con la ilegal detención, con el secuestro del presidente Juan Guaidó. A Juan lo detuvieron, lo liberaron sí al rato. Por cierto, esto no excusa de la responsabilidad a quienes cometieron este crimen, a quienes le ordenaron que secuestraran a Guaidó, luego los destituyen y dicen que los metieron presos. ¿Qué les garantiza esta dictadura? No les garantiza nada. Nosotros es por ello, señor presidente, colegas parlamentarios, que a través del acuerdo que con su venia consignamos y a través del proyecto de ley de amnistía y garantías constitucionales a los funcionarios que actúen conforme a la Constitución y en acatamiento a los artículos 333 y 350 para contribuir a la restauración del orden constitucional en Venezuela, queremos otorgar esas garantías. Garantías claras, porque este país necesita que lo rescatemos todos, porque no basta con que nosotros los parlamentarios, con que el presidente de esta Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó, se ponga al frente de la lucha como lo hemos venido haciendo. No basta con que nosotros asumamos las competencias que nos corresponden y que no hay poder ejecutivo en Venezuela y nosotros tenemos que hacerlo. Necesitamos que cada funcionario se ponga del lado del pueblo y contribuya a la restitución de la democracia en Venezuela. Es por ello que tenemos la obligación de brindar estas garantías. A ellos, por supuesto, garantías constitucionales y a quienes ya están presos, porque hay que recordar que hay 402 presos políticos en Venezuela, entre funcionarios de la Policía Metropolitana que siguen presos, civiles, ciudadanos que nada más han escrito un Twitter, diputados como Juan Requesens, 402 personas, de las cuales más de 150 son militares. Todos ellos merecen amnistía, pero también la merecen, la merecerán, y por eso las garantías, aquellos que contribuyan, insisto en ello, a la restitución del orden constitucional en Venezuela. Dicho esto, señor presidente Juan Guaidó, nosotros queremos, además del acuerdo con su venia, consignar un proyecto de ley que hemos realizado en esta comisión que antes señalé, repito, integrada por los diputados Henry Ramos, Juan Mateus, Nora Bracho, Adriana Pichardo y yo, donde establecemos que apenas se dé el trámite de urgencia que debe dársele, puedan declararse la amnistía y las garantías que procedan para que podamos restaurar pronto, con urgencia, el orden constitucional en Venezuela. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Delta Solórzano. Tiene la palabra ahora el diputado Carlos Valero. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Recordar a los parlamentarios que tenemos 5 minutos para hacer un proyecto. Muchas gracias, presidente Guaidó, colegas parlamentarios. Nosotros en este momento estamos en la antesala de un gran cambio histórico. Estamos construyendo las bases de lo que será la Venezuela en la cual nuestros hijos y en la cual nuestras familiares y nosotros mismos nos desarrollemos a plenitud. Una Venezuela democrática, una Venezuela moderna, una Venezuela incluyente, una Venezuela sin chantaje social, sin persecución ni violación de derechos humanos. Nosotros estamos en la necesidad, para acelerar y consolidar el cambio político, de construir una gran unidad. Esta Asamblea Nacional le ha dado una demostración al país y al mundo de unidad. Hemos mantenido y hemos fortalecido el acuerdo de gobernabilidad que nos permite hoy tener una directiva que expresa todas las corrientes de opinión de esta Asamblea y que nos permite además contar con el presidente Guaidó a la cabeza de esta directiva, encabezando un gran movimiento de transformación y de lucha política. Ahora bien, no podemos nosotros, sería un error, concentrarnos únicamente en la unidad política opositora, en la unidad de los parlamentarios o en la unidad de las personas
que piensan diferente al gobierno. Si queremos que el proceso de cambio sea mucho más rápido, que además tengamos gobernabilidad hacia el futuro, debemos ofrecerle a todos aquellos que desean participar en la transición democrática, debemos ofrecer la posibilidad de que lo hagan, y para ello estamos generando esta herramienta legal. Tenemos sí unas víctimas, detenidos, presos, encarcelados injustamente. Para ellos también va esta ley de amnistía. Pero también esta ley de amnistía va dirigida a todos aquellos funcionarios, civiles, militares, miembros de la administración pública, aquellas personas que todavía creen que este régimen puede generar algún tipo de convivencia, pero que efectivamente sabemos que no es así. Bueno, este proyecto de ley es una herramienta, es un puente para que ellos transiten hacia la construcción en colectivo de una nueva democracia, de un nuevo país. Nosotros el cambio político lo estamos construyendo, lo estamos hilvanando con mucha, con mucha cabeza fría, con la pasión, por supuesto, que corresponde a un periodo como este, pero también con mucha inteligencia, con mucha sabiduría política. Y ese cambio político va a requerir del apoyo de todos nosotros. Nuestro país, el que vamos a gobernar dentro de muy poco tiempo, plenamente, porque en este momento estamos en la antesala de lo que será el gobierno pleno de la unidad democrática. Ese país que vamos a construir no puede parecerse en absoluto a las exclusiones, no puede parecerse en absoluto a la violación de los derechos humanos, a la persecución de quien piense distinto y a la aniquilación de los valores democráticos y económicos de nuestro pueblo. Vamos con valentía, ciudadanos, colegas parlamentarios, a apoyar este proyecto de ley. Vamos con valentía a abrir el corazón para todos aquellos que quieren venir a apoyar el cambio político. Vamos a fortalecer la unidad democrática y vamos a darle al pueblo la herramienta que necesita, que es un sistema democrático justo, pleno, potente y capaz de generar bienestar y el desarrollo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, colega parlamentario. Tiene la palabra el diputado Ángel Medina y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muchas gracias, presidente de Junta Directiva, diputados, Venezuela. Es evidente que en estos momentos Venezuela, nuestra nación, transita por un momento absolutamente inédito. Inédito para nuestra historia contemporánea, para nuestra historia como nación moderna, inédito para nuestra región latinoamericana, inédito para los ciudadanos del mundo. Inéditos además para la historia de luchas y perseverancia y de libertad que ha marcado Venezuela como destino de la nación americana. Evidentemente, al ser inédito, esto impone sobre cada uno de nosotros enormes retos. Pero los principales retos recaen sobre las instituciones venezolanas, o lo poco que queda de las instituciones venezolanas. Es por eso que hoy esta Asamblea Nacional tiene el enorme reto, no solamente de representar la legitimidad de un pueblo, no solamente de representar las ansias de libertad de una nación ante el mundo, sino tiene el enorme reto institucional de conducir de la mejor manera, con inteligencia y responsabilidad democrática, el camino que nos permita allanar una Venezuela distinta, alternativa, pero sobre todo en libertad y democracia. Es un reto excesivamente complejo porque además es un reto sumergido en medio de la peor crisis económica, social que vive Venezuela. Una crisis que ya todos sabemos y que además va a ser tocada como punto de agenda el día de hoy en esta sesión de la Asamblea Nacional. Pero especialmente quiero referirme a una de las cosas más complejas que tenemos que avanzar y con las cuales tenemos que enfrentar, que es el reto en medio de este momento inédito que vive Venezuela y vive la nación, el reto de romper
con el esquema de miedo que se ha intentado instaurar en Venezuela. Un esquema de miedo que han hecho de su peor saldo la cantidad de personas tras las rejas y la cantidad de personas bajo tierra. Un esquema de miedo que ha logrado tener a miles perseguidos y a cientos de exilados. Pero especialmente quiero referirme a ese esquema de miedo que ha hecho que ciudadanos sin ningún tipo de limitaciones hayan perdido su libertad. Hablo de aquel ciudadano que ha decidido callar para poder comer. Hablo de aquel trabajador que no reclama para poder mantener lo que tiene. Hablo del empresario que acepta la reunión, acepta la ley, acepta el impuesto para no echar por la borda el trabajo de toda su vida. Hablo del empleado público, del funcionario público que marcha, pero su procesión va por dentro. Y hablo especialmente de los militares que se escudan en la orden que le dan para no poder encontrarse con su conciencia. Es por eso que hoy esta Asamblea Nacional no solamente trae un acuerdo a la Cámara, sino que trae un proyecto de ley que permita romper con este esquema de miedo definitivamente, que permita romper con este sistema que ha tratado de coartar no solamente nuestra libertad de movimiento, sino nuestra conciencia, y que al romper ese miedo se permita avanzar en la construcción real de la fuerza institucional, social y moral que permita el cambio definitivo de Venezuela. ¿Y qué estamos ofreciendo hoy desde esta Asamblea Nacional? No solamente con este acuerdo, sino con este proyecto de ley. Estamos ofreciendo seguridad y garantías. La primera seguridad que ofrecemos es una seguridad institucional, y por eso hoy presentamos una ley de la República que garantice en papel, en blanco y negro, toda la seguridad necesaria y las garantías democráticas para que aquel funcionario público o aquel militar que preso del miedo de un sistema decida dar el paso al frente para reinstaurar la democracia en Venezuela. Pero además ofrecemos la seguridad política que permite la voluntad de todas las fracciones que hoy hacemos vida en el Parlamento, para que no exista un proceso de venganza en Venezuela, sino un proceso de justicia que permita la reconstrucción democrática e institucional de ese país. Ofrecemos seguridad, porque la seguridad es la única garantía que puede romper el miedo, porque la seguridad de la institución, la seguridad que ofrezcan los actores políticos, la seguridad que ofrezca el pueblo de Venezuela a todos esos que hoy son presos del miedo, es la única garantía que nos permite romper definitivamente las cadenas de un sistema anacrónico, cruel, perverso, pero además homicida. No se trata hoy exclusivamente de aquellos que están tras las rejas, porque es una norma fundamental que al recuperar la democracia, la libertad de aquellos que están tras las rejas por razones exclusivamente políticas va a ser un hecho concreto. Hoy estamos apostando a la libertad de los presos políticos, sí, pero a la libertad de aquellos que hoy no están presos, pero están sometidos a un régimen de miedo y a un régimen de terror. Lo hablo especialmente, y lo decimos en esta Asamblea Nacional, especialmente para los funcionarios públicos de mediano y de bajo rango, de aquellos que por el temor enorme de caer en las garras de la persecución no avanzan en fortalecer sus instituciones y no avanzan en fortalecer salidas democráticas para el país. Pero también le hablamos a los militares, de mediano y de bajo rango. Ahí está la Constitución, aquí está esta Asamblea Nacional, aquí está una propuesta de ley que no se trata de un chantaje ni los estamos llamando a nada. Simplemente les estamos diciendo que rompan el miedo de la conciencia y abran el camino a la libertad perpetua, que es esa de decidir en pro de tu familia, en pro de tu nación y en pro de tu verdadera patria, que es la patria de todos los venezolanos, esa que se llama Venezuela y esa que se escribe con libertad. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano. Y va a hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas parlamentarios, solicito su venia para proyectar una fotografía antes de iniciar mi intervención. Por favor, proyecten las fotografías que se referencia a nuestro primer vicepresidente. Como hemos podido observar, en los tiempos de los gobiernos de la alternancia en el poder, con todos los defectos y los errores cometidos, el legítimo derecho a la defensa, el debido proceso, el respeto a los códigos del honor y la dignidad militar fueron perfectamente respetados por el gobierno y por los altos mandos militares de aquellos tiempos. No hemos visto ni observado en ningún medio de comunicación social la reseña de estas actividades como se reseñaron las de quienes atentaron contra un gobierno legítimamente constituido por el pueblo venezolano. Son prisioneros civiles y militares. Pero valga la oportunidad para no olvidar, porque es prohibido olvidar que cientos de familias venezolanas sufren cada noche y cada mañana al recordar que tienen un ser querido en prisión, que es víctima de tratos vejatorios, crueles e inhumanos. Pero también es oportuno recordar, a propósito de este acuerdo y de este proyecto de ley, a los policías metropolitanos. Esos hombres de azul que hoy no le deben nada a la justicia venezolana, que han cumplido todas las etapas del proceso penal y tienen perfecto y legítimo derecho, bajo el imperio de la ley, a medidas sustitutivas al cumplimiento de la pena y a estar en libertad en el seno de los hogares. Vaya nuestra solidaridad a las familias de los policías metropolitanos y a esos hombres que hoy injustamente siguen siendo prisioneros del gobierno. Y es bueno la reflexión política del hecho político que vive el país. Estamos presentando un acuerdo y una ley para liberar presos políticos,
civiles y militares. Eso nos indica, desde todo punto de vista, desde cualquier apartado del análisis de la realidad que vive Venezuela, que algo anda mal, que algo huele mal, que las cosas no están bien, porque ninguna sociedad sana, en acatamiento de la Carta Magna, en respeto a los derechos humanos y en respeto a la vida, del legítimo derecho a la defensa y el debido proceso, tiene presos políticos. Y cuando alguien infringe la ley, cruza la raya, allí están las normas para respetarlas y acatarlas. Es injusta la prisión de los policías metropolitanos, como es injusta la prisión de Leopoldo, como es injusta la prisión de Juan, nuestro colega, como es injusta la prisión de todos los hombres y mujeres que hoy tras las rejas viven la flagelación, el castigo por pensar distinto. Ninguna sociedad inteligente vive este tipo de situación. Pero es que lo que estamos haciendo hoy, como acuerdo y como ley, es para prisioneros civiles y militares. Y se rompe el tabú sobre la vida del mundo militar en Venezuela. Es necesario levantar la voz altisonante del Parlamento, de este cuerpo legislativo, para defender y para denunciar los tratos y la violación de todos los derechos de los militares que están en prisión. Nadie ha visto una reseña periodística, televisiva, de radio, de esos hombres y mujeres que hoy sufren esos rigores. Y es oportuno recordarle a esa sociedad venezolana que esos militares, igual que los civiles presos, están allí por pensar distinto, para actuar dentro del marco de la constitucionalidad y por acatar el juramento cuando salen graduados de la escuela militar en los distintos componentes que conforman el estamento militar venezolano y cuando son acreedores del respeto de los códigos y del honor militar. 158, 157 militares en prisión, cerca de 300 civiles en prisión. Pero ¿cómo olvidar, cómo no recordar los muchachos, las muchachas que se quedaron en el camino muertos por las balas del régimen? ¿Cómo olvidar sus familias? ¿Y cómo no recordarles que este acuerdo y esta ley tiene en sí mismo el recuerdo de esa juventud que bregó la libertad y la justicia, que batalló
en activación de sus derechos, que una mañana, una tarde o una noche fueron víctimas de la violencia, de la irracionalidad que ha vivido el país en los últimos tiempos, de la instigación al odio permanente para dividir al pueblo venezolano. Colegas parlamentarios, en nombre de la fracción política de Acción Democrática en esta Cámara, apoyamos en todos y cada uno de sus elementos el acuerdo y el proyecto de ley que reclama justicia y libertad para los prisioneros políticos, civiles y militares. Es todo, colega parlamentario. Muchas gracias, ciudadano vicepresidente del Parlamento Nacional. Tengo la palabra para cerrar el debate. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas parlamentarios, en especial, por supuesto, como siempre, pueblo de Venezuela. Está muy pendiente al debate y a lo que sucede aquí, en el Parlamento Nacional, en un día histórico, en un día también inédito para Venezuela, donde, ante la usurpación, el Parlamento Nacional asume las competencias de la Constitución. Aquí hay un punto importante con el cual nos comprometimos en una ruta política para superar la crisis. Hablamos del Fondo de Recuperación de Activos producto de la corrupción y ya hay la creación y de los países del mundo donde ya están dispuestos a colaborar con el fondo que crea este Parlamento, para que mientras uno se roba el dinero del pueblo de Venezuela, este Parlamento, en funciones, en competencias, trabaja en devolvérselo. Hablamos también de que el Parlamento estaba unido y fuerte, que iba a ejercer las competencias, que iban a aglutinar a la unidad. Hemos visto cómo el pueblo de Venezuela se ha incorporado a los cabildos abiertos que van a seguir y les pedimos que participen en toda Venezuela. Le hemos hablado a la comunidad internacional que reconoce a este Parlamento como única autoridad electa por voto popular, la única que puede entonces ejercer competencias de la Constitución. Y especialmente le hemos hablado claramente, sin tabú, a un sector fundamental de nuestro tejido social, de nuestra gente, a los civiles y funcionarios militares que están dispuestos a hacer cumplir la Constitución. Proceso de amnistía, de perdón, de reconciliación, proceso que iniciamos en el 2016 en este Parlamento y un régimen que no le interesa ni el perdón ni el diálogo real, descartó, cuando era un intento importante precisamente de avanzar como sociedad. Una sociedad que hoy, por cierto, entiendo todas las marcas que tenemos hoy como sociedad, porque hemos visto cómo asesinan a nuestra gente. Hemos visto cómo lanzan de pisos número 11 a dirigentes políticos, a todas las víctimas, familiares de víctimas. Entendemos ese dolor y la necesidad de justicia, que es distinto a amnistía, perdón y reconciliación. Es un reconocimiento a todas las víctimas y familiares de víctimas, de presos políticos, de secuestrados, de asesinados, masacrados incluso, como hoy recordábamos el año del asesinato de Óscar Pérez y sus compañeros.
cese la usurpación, que tengamos un gobierno de transición y tengamos elecciones libres. Para ustedes, este decreto, para ustedes, esta ley, para todos aquellos que se van a poner muy pronto del lado de la Constitución, la palabra de este Parlamento que sí cumple, que sí protege y que sí va a avanzar. A pesar de que nos secuestraron, de que intentaron intimidar, asumimos la competencia que nos da nuestra Constitución. Tenemos claramente la disposición de hacer respetar cada uno de los elementos, y ejercer esas competencias. Y este decreto que se cumpla para esos funcionarios militares, civiles, que hoy están también secuestrados. Hermanos y hermanas del pueblo de Venezuela, paradójicamente, hoy depende de esa familia militar y que cumplan con este decreto, este acuerdo, esta ley, que va a ser distribuida a todas las unidades, a todos los cuarteles, a todas las unidades, que cumplan esto y empecemos a probar ese tejido social que se construye y se reconstruye hoy en Venezuela con la esperanza de que vamos a salir adelante. Va a poner entonces una oportunidad a esa familia militar nuevamente a que lo cumplan, a que liberen a sus hermanos y a que nos pongamos en la hora de la Constitución. Muy buenas tardes, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Dios los bendiga. Vamos a seguir adelante. Nos vemos el 23 de enero y en muchas otras oportunidades. Ciudadano secretario, por favor, de lectura al acuerdo en mesa. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo sobre la necesidad de una ley de amnistía para los civiles y militares que, apegándose al artículo 333 de la Constitución, colaboren en la restitución del orden constitucional en Venezuela. Considerando que el pasado 20 de mayo de 2018 se realizó un proceso fraudulento para simular elecciones presidenciales en Venezuela, con los principales partidos de oposición ilegalizados, con dirigentes políticos de la oposición detenidos en el exilio forzoso y o inhabilitados políticamente, sin observadores nacionales e internacionales imparciales, dirigidas por un Consejo Nacional Electoral parcializado e ilegalmente constituido, convocadas por una espuria asamblea constituyente. Bien, amigos de BPI, en este momento se está procediendo a votar este acuerdo de ley de amnistía que está dirigido no solamente a presos políticos, sino también a civiles y militares. Escuchamos las declaraciones del diputado Juan Guaidó, que hacía énfasis a que es necesario que la sociedad civil pueda tomar parte también de esta transición, y también exhortaba de nuevo a la Fuerza Armada Nacional. Sobre lo ocurrido el día domingo, Guaidó aseguraba que hasta ahora desconoce quiénes son o quiénes dieron las órdenes para esta detención arbitraria, pero que lo que estaba claro era que estos funcionarios no habían querido actuar de manera inconstitucional, por lo que hoy la Asamblea Nacional reconocía cada uno de estos actos y por eso emprendía pues este trabajo de esta ley de amnistía para todos estos hechos y que estarían pues tras las rejas algunos funcionarios. También indicaba que el día de hoy se ha hecho un acuerdo histórico sobre la usurpación de Nicolás Maduro y que este es uno de los pasos para el restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela. También indicaba que basados en el artículo 233, 333 y 350, la Asamblea Nacional asume
las competencias que la Constitución les impone, aunque no cuenten con los recursos totales para hacerlo. En este momento se está dando el acuerdo sobre el decreto de ley de amnistía. Vamos a escuchar. Garantías de reinserción democrática para los funcionarios civiles y militares que colaboren o hayan colaborado en la restitución del orden constitucional y la restauración del sistema democrático en Venezuela. Segundo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 15 días del mes de enero de 2019, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente. Edgar José Zambrano Ramírez, primer vicepresidente. Iván Stalin González Montaño, segundo vicepresidente. Edinson Daniel Ferrer Arteaga, secretario. José Luis Cartaya Piñango, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el referido decreto acuerdo, sírvanse indicarlo por la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Voy a terminar de remitir el proyecto de ley, señor secretario, a la Comisión de Política Interior. Siguiente punto del orden del día.